Sean bienvenidos a este culto en este segundo domingo de Pascua. Comenzamos recordando el saludo pascual. Cristo ha resucitado de verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantamos el himno Aleluya a Jehová. Leemos el introito para este domingo. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, oh Israel, si me oyeres. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios, que estás en los cielos, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias, oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. Oremos. Concede, te suplicamos, Todopoderoso Dios, que los que hemos celebrado la resurrección de nuestro Señor, podamos, con la ayuda de tu gracia, producir los frutos de la misma en nuestra manera de vivir. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos las lecturas bíblicas para este día. La primera se encuentra en el profeta Ezequiel, capítulo 37, desde el versículo 1 hasta el 14. Escrito está: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová.
Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Y la segunda lectura es de Primera de Juan, capítulo 5, desde el versículo 4 hasta el 10. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aclamemos al Evangelio con el Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio para este domingo se encuentra en San Juan, capítulo 20, desde el versículo 19 al 31. Escrito está: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto.
Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cantamos el himno Yo sé que vive el Salvador. Yo sé que vive el Salvador, es de la muerte el vencedor. Ningún temor jamás tendré, pues a su lado viviré. Resucitó con gran poder, glorioso reina por doquier, con su favor y bendición sustentará mi corazón. Al victorioso Redentor, al grande eterno vencedor, gloria y loor le cantaré, con gran amor y viva fe. Con mi Jesús seguro estoy, pues por su gracia salvo soy. Mi vida entrego con amor al fiel servicio del Señor. Cristo ha resucitado de verdad. Que la gracia de nuestro Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Amén. Si te dieran a elegir entre un palacio con un tesoro lleno de oro y diamantes y un pastor, ¿qué elegirías?
Quizás algunos elegirían un palacio con oro, con diamante. Quizás otros elegirían un pastor. Dice el capítulo 20 de San Juan, versículo 19, estas palabras. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Jesús, en este día de su resurrección de entre los muertos, cambia la suerte de los discípulos para siempre. Ellos estaban reunidos allí por miedo de los judíos, quizás aislados por temor a morir. Y en medio de sus temores viene la paz del Señor. Allí en su encierro, Jesús se pone en medio de ellos y les habló diciendo: paz a ustedes. No era oro, ni palacio, ni diamantes, era mucho más que esto. Era el mismo Señor Jesús físicamente presente en medio de ellos, trayéndoles su paz, su perdón, su consuelo. Dice el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La presencia física de Jesús trae consuelo. Él es verdadero Dios y verdadero hombre, y es solamente Él quien puede traer paz al corazón angustiado, agobiado o triste. Es el Señor que fue crucificado quien está con ellos, con las marcas de la cruz, en sus manos, en su costado, en sus pies, y es Él quien ya no está en la tumba muerto, sino que está presente vivo en medio de ellos. Jesús cambia sus corazones temerosos en corazones ahora gozosos, que ellos llegan a confesarle a Tomás: hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Y Jesús en este día, estando en medio de ellos, establece el oficio de la predicación, el oficio apostólico. Jesús dice en el versículo 21 al 23, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. El Padre en los cielos tiene su apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Y este apóstol es Jesús, el enviado del Padre. Jesús reiteradamente estaba diciendo en el Evangelio de Juan que Él venía del Padre. Él era enviado de parte del Padre. Y Jesús al mismo tiempo tiene sus enviados, sus apóstoles. Escuchamos en Juan capítulo 13 como en el capítulo 17 a Jesús diciendo: así como yo fui enviado al mundo, así también yo los envío. Y Jesús habla de esta relación de subordinación. Así como Él viene del Padre, ahora sus discípulos van a hacer la obra de la predicación, de la proclamación de la palabra en su nombre. Es decir, este oficio de la predicación tiene su origen en el Padre en los cielos. Y es ahí donde Jesús los dirige, los afirma. Como Él vino del Padre, ahora Él los está enviando a ellos en su nombre. Y les concede el Espíritu Santo. Por esto, este oficio de proclamar el perdón de los pecados es institución divina. No es invento humano, no es invento de la Iglesia, sino que es institución
de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la predicación de la palabra suceda en el mundo y la administración de los sacramentos se entreguen en este mundo. Piensen, si no, qué es aquello que el diablo se opone con todas sus fuerzas. El diablo se opone a la predicación del Evangelio y a la administración de los sacramentos. El diablo puede tolerar todo, excepto que ustedes y yo recibamos el perdón de los pecados. Satanás se ha esforzado mucho y se esfuerza mucho para lograr que este oficio del perdón de los pecados desaparezca, que este oficio de la predicación quede en el olvido, quede sepultado. Quiere que este oficio no permanezca puro, transparente. Él se esfuerza para que los sermones de Cristo no lleguen a nuestros oídos, para que nosotros no sepamos de la muerte y de la resurrección de Jesús. Él hace que la gente no vea la necesidad de tener un pastor. Es el diablo quien hace que la gente no vea la necesidad de estar congregados. Es el diablo quien hace que no veamos la necesidad de ser perdonados, de la necesidad de la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Por esto, el Evangelio mismo nos muestra lo difícil que es creer en esto, en este Evangelio, en esta palabra de vida eterna. Quienes lo creen en el corazón es porque ya lo han demostrado, han tenido sus luchas enfrentando al diablo, a las tentaciones y la enfermedad de sus pecados. Por esto tenemos que recordar estas palabras. ¿Para qué Jesús instituye este oficio del perdón de los pecados, de la proclamación de la vida y de la salvación? Todo esto el Señor lo hace para que aquello que sucedió en la cruz con Jesús, su sufrimiento, su muerte, su padecimiento, y aquello que pasó en la resurrección aquel día, no quedase silenciado, no quedase en el olvido. El Señor ha puesto en boca de su cristiandad, en boca de sus apóstoles, en boca de sus pastores, en boca de sus hijos, el anuncio del perdón y de la vida nueva que hay en Cristo Jesús. Así es que Jesús estableció este oficio, para que nosotros hoy estemos enterados de lo que pasó con Jesús, con su muerte y su resurrección. Así que este oficio de la predicación de la palabra no existe de manera aislada, sino que este es el oficio del Espíritu Santo. Necesitamos oír una y otra vez la proclamación de la palabra y recibir los sacramentos del Señor. Es así que el Espíritu Santo concede el perdón de los pecados. Por medio de este oficio, el pueblo recibe la fe, queda liberado del pecado, de la muerte y del diablo. Por esto, en la liturgia, cada domingo decimos: el Señor sea con ustedes, y la congregación responde: y con tu espíritu. Es un ruego al Señor para que el Señor bendiga, acompañe a aquel que está en el oficio de Cristo. Que el pastor sea fiel en la predicación del Evangelio. Que el Espíritu Santo lo use para obrar la fe en aquellos que oyen el Evangelio y tengan el arrepentimiento y la fe. Es este oficio que fue dado por Cristo para consolar
a quienes están arrepentidos de sus pecados, para consolar a aquellos que están afligidos, que se sienten solos, que necesitan la fuerza y el consuelo para su vida. Este oficio fue dado para traer la paz a aquellos que necesitan y también para atemorizar a aquellos impenitentes o a aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Por esto, también el evangelista Juan resalta la historia de Tomás en este día, porque Tomás fue salvado de la incredulidad. Tomás no creyó en la predicación de los apóstoles. Hemos visto al Señor. Y Tomás no creyó en esto. Dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás quería ver, palpar, tocar, y entonces creería. Y el apóstol Juan, su colega, su amigo, relata esta historia preocupado por la incredulidad de Tomás. Temió gravemente por él y termina celebrando lo que Tomás recibió, la fe. Exalta la fe y la confesión que Tomás recibió. Señor mío y Dios mío. Jesús, cuando se aparece, dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús se presenta y otra vez la paz llega. Tomás deja de ser incrédulo y llega a creer. Cuando Jesús se presenta, el temor se va, la incredulidad se va y llega la fe. Jesús, por su palabra, engendra la fe en Tomás. Y la vida de Tomás cambia para siempre. Pasó de la incredulidad a la fe. Jesús le da el gozo perpetuo. Pasó a ser parte de la comunidad que cree, que confía en Jesús y que confiesa a Jesús como su Señor y su Dios. Todo se trata en el Evangelio acerca de la fe. ¿Cómo vamos a creer nosotros? Creer sin ver, sí, mas nunca creer sin oír el Evangelio. Dice Pablo en Romanos 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso Jesús instituyó este oficio de la predicación, para que nosotros obtengamos la fe que nos justifica delante de Dios. Por eso necesitamos oír el Evangelio del perdón, de la paz, que nos justifica, que nos da la vida eterna. Y es por eso que necesitamos examinarnos en este día en torno a este oficio que el Señor Jesús ha establecido. ¿Cuánto aprecio tengo yo por este oficio de la predicación, por este oficio del perdón de los pecados? ¿Cuán necesario o fundamental lo considero para mi vida? ¿Soy consciente del peligro de la incredulidad y el peso de estar sin Dios? ¿Qué implicancias tiene en mi vida si se me retienen los pecados? ¿Qué implicancias tienen en mi vida si permanezco yo
en el pecado o la incredulidad. Por otra parte, ¿qué implicancias tiene para mi vida que se me proclame en mis oídos el dulce perdón de los pecados y la resurrección del cuerpo y la vida eterna? Cuánta paz me otorga el Señor a través de su palabra cada vez que lo escucho. O quizás pensemos de cuántos peligros me libró ya el Señor gracias a la proclamación de su palabra. ¿Qué hubiera sido de mi vida sin la fe que Él me concedió? ¿Qué hubiera sido de mi vida sin este oficio? ¿Qué sería de nuestra vida sin el oficio de la predicación? Seríamos personas llenas de pecados, pero sin perdón, con el cielo cerrado, con el infierno merecido. Seríamos una cantidad de Tomases, es decir, incrédulos, si no existiese el oficio del Espíritu Santo, que nos entrega la fe, que nos asegura que Cristo verdaderamente es Señor y Dios. Nunca sabríamos quién es Jesús y el tesoro que Él nos consiguió, si no se lo proclamase en cada sermón, en cada domingo, en cada momento que tengamos chance de escuchar su palabra. El corazón humano es la cosa más dura por romper. Es peor que el acero de piedra, lleno de inmadurez espiritual. Pablo dice que somos muertos en delitos y en pecados, en Efesios 2. Y así es el corazón humano desde la caída en pecado. Un corazón que resiste a la palabra de Dios, que resiste a aquella voluntad del Señor. Aún así, vemos que el corazón humano, como los discípulos en este día, estaban temerosos por lo que pasó con su Señor. Y ellos eran más audaces y más valientes. Hasta el mismo Tomás no temía nada cuando Cristo estaba con ellos. Así es el corazón que no está duro contra su Señor y que tiembla, que tiene el corazón contrito y humillado y necesita ser consolado. Por eso es necesario el oficio de la predicación, tanto para los corazones endurecidos como para aquellos corazones afligidos y que necesitan consuelo. Tu familia lo necesita, tú lo necesitas, yo lo necesito a este oficio de la palabra siempre. Necesitamos volver en arrepentimiento de corazón a nuestro Dios y que Él nos conceda siempre la fe, la confianza, el consuelo, el perdón, las palabras de vida eterna. Cristo es aquel, estimados, que se encarga de que en este día la proclamación de su palabra suceda. Él hace que la resurrección no quede en el olvido. Él es aquel que recibió el Espíritu y fue levantado de entre los muertos. La lectura de Ezequiel 37 que escuchamos se cumple en Cristo resucitado de entre los muertos. Él es aquel a quien los huesos se le unieron, aquel en el cual entró el Espíritu en su cuerpo y se levantó de entre los muertos. Y es aquel Jesús ahora el que entrega este Espíritu sin medida para nosotros. Así nos pasó a nosotros. Aquel a quien hemos despreciado, en la misma instancia en que Él fue despreciado, se está dando a nosotros a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. En la cruz,
para lograr el perdón para nosotros, y en este momento aplicándonos, distribuyéndonos el perdón a través de la palabra predicada, a través del bautismo, a través de la Santa Cena, a través de la absolución colectiva, privada. El Señor entrega el perdón que tanto necesitamos. Es este Jesús de quien escuchamos en Juan capítulo 19, que nos cuenta que al morir dio su espíritu y de su costado brotaron agua y sangre. Y es Él mismo de quien escuchamos en Juan 7, versículo 37 al 38, decir: si alguien tiene sed, venga a mí y beba aquel que cree en mí. Pues como dice la Escritura, ríos de agua viva brotarán de su costado. Es precisamente de ese sacrificio infinitamente costoso del Cordero traspasado que brotaron los dones de perdón, de vida, que hoy como ministro suyo, como pastor ordenado por Él, te proclamo, te traigo. Aquello que el Señor Jesús consiguió para ti con su muerte y con su resurrección. Jesús está por encima de toda muerte, por encima de todos los muertos, porque en Él está la vida. Jesús está por encima de todos los incrédulos, de manera que Él puede darnos la fe que necesitamos, que Él puede darnos la fe para permanecer firmes en el camino, porque en Él está la vida y la paz. Jesús y su sermón, sus enseñanzas, sus proclamaciones, a estos sermones no les faltan nada de Cristo, porque Cristo lo es todo. Cuando el Señor habla a nuestros corazones, su sermón no carece de nada, de manera que recibimos por medio de su perdón vida y salvación. Aunque somos frágiles, la palabra que oímos, el tesoro del perdón que recibimos, hace pedazos al diablo, a la muerte y al pecado. El Señor, en su gracia, exhala el Espíritu Santo sobre nosotros para que vivamos. Exhala su Espíritu en nuestro bautismo. Exhala su Espíritu para que nosotros creamos, para que dejemos de ser incrédulos y pasemos a la fe, a ser parte de la iglesia, de la comunión de los santos. Él exhala su Espíritu Santo para que tengamos paz por medio de su palabra, para que nuestros pecados sean perdonados. Por esto, estimados hermanos, ama a aquello que el diablo odia con todas sus fuerzas, es decir, a Cristo. Ama la palabra que viene de Cristo. Ama tu bautismo. Ama su cuerpo y sangre. Ama a tus pastores y ora por ellos, para que se mantengan fieles en la proclamación de la palabra y la administración de los sacramentos. Ama a la iglesia que predica este evangelio puro del nuestro Señor. Busca, aprovecha el perdón de los pecados cuantas veces se te ofrezcan. Aprovecha, busca del Señor siempre. No te dejes engañar. Todo lo que Cristo ha hecho en la cruz, todo lo que ha hecho en la resurrección, es para hacerte llegar el perdón de tus pecados a tus oídos, a tu vida, y para que tengas la salvación. Celebra este perdón que Jesús consiguió para ti. El Espíritu de Dios te da la paz que tu corazón necesita. El Espíritu, por la palabra y la Santa Cena y el bautismo, te dará a Cristo mismo.
Él te dará la fe que necesitas para permanecer firme hasta el fin. Decía Lutero en uno de sus escritos: yo no renunciaría a este tesoro del perdón ni por todas las riquezas del mundo, aunque todas las hojas de los árboles y aunque todos los granos de arena fuesen oro. Aparte del sacramento, no conozco tesoro y consuelo más grande que la absolución de los pecados. Jesús dice en Juan 20, 30 al 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así como los discípulos creyeron, así la Iglesia también cree. Cree en la certeza de su salvación. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, es decir, nosotros. Iglesia querida, celebremos con gozo este momento. Celebremos lo que Dios ha exhalado sobre nosotros. Celebremos que hemos visto al Señor en su palabra, en sus sacramentos. Celebremos que su Espíritu Santo nos envuelve, nos sostiene, nos mantiene en la fe por medio de la palabra y los sacramentos. Celebremos que la predicación de su palabra nunca nos falta, ni nos ha faltado, y que nos abrió el Señor el cielo por medio de Cristo Jesús crucificado y resucitado. Y dice Pablo en Efesios 3:20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Decimos el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el espíritu de gracia me sustente. Oremos. Gloria y honra sean a ti, Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro, por haber traído a la luz la vida y la inmortalidad mediante la resurrección de Jesús nuestro Salvador. Sentimos verdadero gozo porque has abierto a todos los creyentes las puertas del cielo mediante aquel que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oh Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Cristo nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Envía tu luz y tu verdad a todos los confines de la tierra y haz que progrese la promulgación de las buenas nuevas de la resurrección. Haz que el reino de tu Hijo se establezca por todo el mundo, a fin de que se disipen las tinieblas y toda lengua confiese que Él es el Señor a la gloria tuya. Aviva a tu Iglesia con el poder del Evangelio. Afírmanos en la esperanza y el gozo de nuestra resurrección y quítanos todo temor a la muerte. Oh Señor, haz que las bendiciones de esta victoriosa fe cristiana reposen sobre nuestros hogares, sobre padres e hijos, sobre maestros y alumnos, y a fin de que todos puedan vivir como en tu presencia, con reverencia, valor y ferviente celo. Oh Señor, ten misericordia de los enfermos y de todos los que sufren, y según tu voluntad, concédeles salud y consuelo. Fortalece la fe de tus siervos y hazlos valientes testigos del mensaje de la gloriosa resurrección del Señor. Oh Dios de paz, que resucitaste de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por el pacto eterno, haz que seamos aptos en toda buena obra, para que hagamos tu voluntad,
haciendo tú en nosotros lo que es agradable delante de ti. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, quien nos ha enseñado a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos la antífona para este día. A ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dígnate, Señor, en este día, presérvanos de pecado. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros, a la manera que en ti esperamos. Escucha, Señor, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia durante la noche de todo mal y peligro. Y te rogamos también que nos preserves y nos guardes de pecado y de todo mal en este día, para que en todos nuestros pensamientos, palabras y obras te podamos servir y agradar. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe, para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén, amén. Terminamos cantando el himno Aleluya, Cristo vive.